¿Cómo les va? Bienvenidos todos a la pantalla de Hispan TV. Les saludamos Cristina Leiva y Osmani Noguet en un programa especial que estaremos dedicando a Irán y a cómo este país de Asia Occidental en estos momentos, durante más de 30 días, se ha convertido en una víctima del terrorismo de Estados Unidos y de Israel. Cristina, bienvenida. Gracias, Josvani, por esa presentación. Por supuesto, nosotros estaremos hoy día estimando los impactos que han tenido, por supuesto, las acciones terroristas del enemigo tanto de Estados Unidos como del régimen de Israel y sus aliados en todos los ámbitos de la vida cotidiana de Irán en estos más de 47 años de la Revolución Islámica de Irán y antes de ello. Josvani. Estará con nosotros también en esta jornada para el análisis el experto en estos temas de Asia Occidental, Pablo Jofré Leal, a quien ya estamos dando la bienvenida junto a nosotros a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mantendremos la comunicación en algún momento. Efectivamente es así. Bueno, el tema es que realmente en los momentos que está atravesando la República Islámica de Irán es hasta cierto punto risorio el hecho de que el presidente Donald Trump esté culpando a la República Islámica de Irán de terrorismo, cuando muchos analistas indican en este aspecto, no solamente analistas, sino, vamos a decirlo con palabras, presidentes de los países de la región, incluyendo el presidente Masoud Pezeshkian de Irán, quien ha dicho que realmente cuando se habla de terrorismo de Irán, lo que Estados Unidos está haciendo es precisamente haciendo esa proyección de sus acciones negativas hacia Irán, es decir, culpando de lo que él mismo está haciendo. Recordemos el caso del genocidio en Gaza, donde la mitad de las víctimas han sido mujeres y niños, y por supuesto Líbano y ahora Irán, Josvani. Bueno, y estamos viendo que en lo fundamental al interior de Irán lo que más ha repercutido en el ámbito internacional es el asesinato de civiles dentro de todo un escenario que supuestamente debería ser única y exclusivamente bélico, única y exclusivamente entre las fuerzas de seguridad. Pues están atacando a civiles, supuestamente a los mismos que el gobierno de Washington había prometido liberar del régimen de Israel. Entonces estamos viendo que Estados Unidos había dicho que quería liberar a Irán del régimen de los ayatolá, o al menos así lo han dicho en los medios de comunicación. Sin embargo, hemos visto que han disparado contra civiles, han disparado contra niñas de una escuela en Minab, en el sur del país, y hemos visto que las atrocidades no cesan día tras día. Estamos hoy a día, 31 del conflicto, de la agresión no provocada de Israel y de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. Creo que pudiéramos ya sumar a Pablo Jofré Leal, nuestro analista de la jornada, para que nos pueda ayudar a entender mucho esta realidad. Pablo, si nos escuchas, bienvenido a la transmisión. Saludos cordiales, señor Jofré, gracias por atender a Hispan TV. Giovanni, un gran abrazo a ambos. Bueno, por acá tenemos muchas preguntas, Pablo. Entre ellas estábamos diciendo que tanto Washington como Tel Aviv han mantenido toda una campaña de agresión de manera sistemática ya por 31 días contra la República Islámica de Irán, que esto se ha catalogado como una especie de terrorismo de Estado según las leyes internacionales, por parte del derecho internacional. ¿Qué objetivos geoestratégicos consideras tú que buscan tanto Estados Unidos e Israel para sostener una política de agresión de manera constante contra este pueblo, contra esta República Islámica de Irán? Pero lo primero, Giovanni, es dar cuenta que, claro, son 31 días de agresión, pero han sido años de agresión. Es decir, la Revolución Islámica ha tenido agresiones sistemáticas, permanentes, por parte de este binomio criminal desde 1979. Por tanto, estamos en presencia de una política destinada precisamente a generar terror, es decir, el uso sistemático de métodos represivos,
métodos de ataques, métodos de desestabilización, de agresión. Hay un uso intencional de una violencia en múltiples aspectos y que con el transcurso de los años y el transcurso incluso de las tecnologías, uno puede considerar que se trata de una violencia y un terror en múltiples aspectos. Eso es el primer punto, es decir, contra Irán, pero también contra los pueblos de Asia Occidental como el Líbano, Palestina, indudablemente del año 1948. Estamos hablando de un terrorismo de Estado, es decir, una política atribuida a los gobiernos, tanto de Estados Unidos como del régimen sionista, para llevar a cabo sus políticas, sus objetivos, sus intereses. Y ahí entra lo que usted me pregunta, Giovanni, ¿cuáles son esos intereses y qué objetivos hay desde el punto de vista de la geopolítica para esta política de terrorismo de Estado? Es decir, que gobiernos que tienen a su cargo la administración del Estado, cualquiera sea su signo en el caso de Estados Unidos, demócratas o republicanos, ¿qué intereses tienen de llevar adelante esta política de terror y de ataques sistemáticos y de agresiones contra la República Islámica de Irán? Intereses que tienen que ver con los recursos energéticos. Lo ha dicho con toda claridad el Donald Trump, el presidente estadounidense, ¿no? Todo bajo la cáscara de la democracia, los derechos de las mujeres, los derechos de las elecciones, toda esa parafernalia semántica y falsaria que tiene Estados Unidos, y más aún el régimen israelí, ¿no? Que incluso se da la cara de hablar de democracia, es hablar de los derechos del pueblo iraní. O sea, el régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años, como es el régimen sionista, se atreve a hablar de derechos humanos, de democracia, de respeto a la humanidad. Los objetivos son evidentes. Cuando situamos a la República Islámica de Irán en el área bisagra de Asia, entre Asia Occidental y esta Asia Central, al sur del Cáucaso, ahí en las riberas del Golfo Pérsico, allí donde está el estrecho de Hormuz, uno comienza a caracterizar de inmediato de qué se trata esto: petróleo, gas, rutas marítimas, paso de oleoductos, paso de gasoductos, parte, eje central de estos proyectos como la nueva ruta de la seda, al mismo tiempo vecino de 14 países que tienen también características de países ricos en recursos energéticos, y más aún, un elemento central, 1979, triunfo de la Revolución Islámica, se pierde ese Irán portaaviones terrestres de Estados Unidos en la zona. Se pierde, por tanto, esa monarquía servil a Estados Unidos. Hay que hacer algo. Y ahí vienen las políticas estadounidenses permanentes contra todos aquellos estados que no son parte de su servilismo, ¿no? De tratar de generar golpes de Estado, de generar guerras directas e indirectas. Directas como las de hoy, pero indirectas como aquella de 1980 hasta 1988, que significó utilizar a Irak y al gobierno en ese momento de Saddam Hussein para atacar a la República, la naciente República Islámica de Irán. Cuando eso no resulta, cuando a pesar de tener todo en contra, la defensa sagrada termina efectivamente con esa amenaza, vienen entonces los ataques sistemáticos, la desestabilización, el asesinato de científicos, el asesinato de políticos, métodos terroristas, financiando a grupos terroristas tanto en la frontera occidental como en la oriental, como es el caso de MKO, ahí en esa frontera oriental, un grupo terrorista que tiene su sede en países europeos, principalmente en Francia, con campos de entrenamiento en Albania, miembro de la OTAN, o todos aquellos grupos separatistas que reciben armas, que reciben apoyo logístico de inteligencia, precisamente reconocidos por los servicios de inteligencia como la CIA, como el MI6 británico, como el Mossad israelí. Todo eso ha tejido entonces una política de terrorismo por parte de Estados Unidos para tratar de derrocar a la República Islámica, ni por la democracia representativa, ni por los derechos de las mujeres que tanto hablan, no, quieren apoderarse
por la energía, por el petróleo, por el gas, por los oleoductos, por los gasoductos, por el paso marítimo, por el estrecho de Hormuz, por el Golfo Pérsico, y al mismo tiempo generar entonces esa política de servilismo absoluto por parte de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico y al mismo tiempo usar como punta de lanza, como se ha usado, al régimen sionista israelí. Eso es lisa y llanamente. Lo podemos cubrir, vestir y encubrir de otros elementos y hablar que en realidad el terrorismo tiene que ver con que si se apoya o no se apoya a grupos de resistencia. En ese plano, indudablemente, la semántica occidental y la semántica utilizada en estas décadas lo que muestra es una protección, una necesidad de no generar denuncias concretas, como lo hemos tenido con el G7 y su declaración absurda, timorata y cobarde de hablar que termine el cierre del estrecho de Hormuz, que acabe la guerra, pero en ningún momento decir que esta es una agresión de dos regímenes contra un pueblo, una nación, un país, un Estado soberano. Entonces, creo que esos objetivos van efectivamente por lo que le menciono y bajo la cubierta de tratar de definir legalmente cuestiones que no tienen más definición que la claridad que hoy vivimos. Irán está siendo atacado ilegalmente, en forma criminal y con actos de terrorismo de Estados absolutos. Señor Jofre, a confesión de parte, relevo de pruebas, es lo que dice el derecho internacional. Sin embargo, podemos también nosotros añadir a eso el hecho de que hay una confesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del acto terrorista contra el teniente general iraní Qasem Soleimani, es decir, ordenó su asesinato directamente y después del asesinato él dijo y declaró, sí, lo hice yo, mandé a matar al general Soleimani. Más adelante de eso también tenemos el hecho de la confesión de parte del régimen de Israel de que se hizo una operación con 80 toneladas de explosivos contra el búnker del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, que en paz descanse, y eso ya prueba realmente cualquier análisis que se haga o cualquier acusación queda realmente desplazada por esta confesión de los autores. Recordemos que las diferentes administraciones estadounidenses han atacado países, ninguna se ha librado. Empezamos con Bush, que fue la invasión con Irak, después pues tenemos también en la época de Obama lo de Libia, con Biden la franja de Gaza y Cisjordania ocupada, y ahora con Donald Trump el problema que tenemos con Irán, la guerra impuesta a Irán injusta. Y precisamente periodistas dicen que no son los presidentes de Estados Unidos, ellos son los que dan la cara. Sin embargo, detrás de ellos está el gran lobby sionista que es el AIPAC y que es el que está maniobrando todo esto, que esos presidentes simplemente son títeres de las élites globales. Y me gustaría preguntarle, el autoatentado de las Torres Gemelas que Estados Unidos perpetró el 1 de septiembre de 2001, que fue el acto terrorista, uno de los más grandes cometidos en la historia de un país. Mohammad Safai es un miembro de hecho del Consejo de las Naciones Unidas. Acaba él, es un funcionario libanés, acaba él de dimitir del cargo diciendo que las Naciones Unidas, en complicidad con algunos países, está forjando un plan para un ataque nuclear a la República Islámica de Irán. Eso es una noticia que ha recorrido en todas las redes sociales. Me gustaría saber su punto de vista acerca de esta situación y también cómo neutralizar esta campaña de quinta generación que está llevando a cabo Estados Unidos e Israel en contra de la República Islámica de Irán en estos momentos. Lo que usted menciona es indudablemente de una peligrosidad monumental, ¿no? Es decir, tratar de generar una narrativa, un escenario, un marco político bajo la idea de que el terrorismo es Irán, que el terrorismo es Hezbollah, que el terrorismo es Hamas y que es necesario detenerlo con cualquier recurso, va generando entonces la narrativa, el relato, y va generando en las sociedades una visión absolutamente errada de la realidad. Pero que también, cuando uno analiza las declaraciones o ve en las redes sociales y las declaraciones de la gente también mostrando
cómo se reconoce que los terroristas son efectivamente Estados Unidos, el régimen israelí, el sionismo, como nunca antes en la historia. Yo creo que si algo ha generado esta resistencia valiente, digna, soberana de la República Islámica de Irán, de la resistencia palestina, del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, de Ansarullah, por ejemplo, ha mostrado en esencia quiénes son los verdaderos terroristas, quiénes son los que atacan a los pueblos, quiénes destruyen ciudades, pueblos, aldeas, quiénes bombardean escuelas, y no solo una vez, sino que 3 veces, quiénes son los que destruyen infraestructura vital para la población, quiénes son los que ejecutan un magnicidio, y no solo uno, ¿no? Lo que usted mencionaba del teniente general Qasem Soleimani, o de Seyed Ali Khamenei, o de Ismail Haniyeh, o de cualquiera, de Seyed Hassan Nasrallah en el Líbano. Son asesinatos, es un magnicidio bajo la denominación de la persona que ha sido asesinada. Jefes de Estado, presidentes, líderes políticos. O sea, incluye una variedad muy grande, y lo que ha hecho el régimen terrorista de Estados Unidos y el régimen terrorista de Israel es asesinar permanentemente, es generar magnicidios permanentes, y de lo cual se vanaglorian, lo dicen públicamente y exhiben y dicen 80 toneladas para el búnker de Seyed Hassan Nasrallah, 80 para Seyed Ali Khamenei, como si eso los vistiera de algún acto heroico, sino que los muestra en su miseria humana, lo muestra como lo que son, terroristas. Y además, cuando se encubre todo aquello con una narrativa falsaria, mentirosa, hipócrita, de doble rasero, de seguir acusando a la República Islámica de Irán de que está a punto de construir armas nucleares. 30 años que lleva mención Mileikovsky, alias Benjamín Netanyahu, diciendo exactamente lo mismo, precisamente para generar el apoyo político, financiero y militar que le da Estados Unidos, pero que le dan otros países también. Francia, Gran Bretaña, Alemania, esa troika europea servil de Estados Unidos y servil del sionismo. Recordemos que Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue un sirviente, un servil, un empleado de la banca Rothschild, por ejemplo. O cómo Donald Trump está vinculado estrechamente a través de su gabinete, pero a través de su familia, a los grupos sionistas de Estados Unidos. No hay presidente de Estados Unidos que no haya asumido, en función de besar primero el anillo del IPAC, de este Comité de Asuntos Públicos Políticos estadounidense-israelí, que les da cientos de millones de dólares para que lleven adelante sus campañas políticas. Por tanto, eso significa también una campaña permanente y un trabajo permanente de socavar la gobernanza mundial, de socavar a las Naciones Unidas, aplicar y decir, las Naciones Unidas tienen que pronunciarse sobre esto, pero al mismo tiempo salirse de todas las instituciones que tengan que ver con las Naciones Unidas, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Israel, de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, sacar a los grupos de la ayuda humanitaria, aquellos que proporcionan algún apoyo en las regiones donde hay carencia producto de esas políticas de terrorismo de Estado. Entonces, efectivamente, lo que dice este exfuncionario y reviste una gravedad suprema, en función que es una posibilidad cierta. Y es una posibilidad porque el único régimen de Asia Occidental que posee armas nucleares es precisamente el régimen terrorista israelí. Entonces, es una posibilidad, por cierto, y tienen proyectos, y tienen programas, y tienen planes que son conocidos. Se conoce que Israel tiene armas nucleares desde la década del 80, un programa nuclear implementado con la ayuda, la tecnología y el apoyo político, militar y tecnológico y financiero de Estados Unidos, de Alemania, incluso es Alemania con dirigentes que venían saliendo del nazismo, que tuvieron apoyo permanente a ese régimen israelí bajo la idea de compensaciones, indemnización. ¿Cómo no recordar los encuentros entre David Grum, conocido como David Ben Gurión, ¿no? y el canciller alemán Konrad Adenauer, donde se estrechan las manos y dicen,
no se preocupen, nosotros vamos a pagar indemnizaciones por los crímenes cometidos por el Tercer Reich. Y que no fue solo compensaciones, más de 140.000 millones de dólares, sino también apoyo tecnológico. Recordemos que los nazis tenían acceso a tecnología para construir armas nucleares. Y esa fue entregada al régimen israelí y con Estados Unidos, con países europeos. Ellos tienen armas nucleares, no la República Islámica de Irán. Por tanto, el mundo debería alarmarse en función de que un Estado terrorista, un régimen terrorista, insano, bestial, supremacista, racista, genocida, tiene la posibilidad de poder utilizar esas armas nucleares, que no le importa absolutamente nada, porque sus programas tienen que ver también con lo que ellos llaman la autoinmolación, ¿no? El proyecto Sansón, es decir, utilizar las armas nucleares si ven que su propia existencia está en peligro, sea quien sea el enemigo. Eso significa incluso países europeos, como se ha declarado múltiples oportunidades. Estamos en peligro, el mundo está en peligro. Hoy, indudablemente, la agresión está centrada en la República Islámica de Irán por parte de este binomio de terroristas de Estado, de estos terroristas internacionales, de estos terroristas infanticidas, feminicidas, que asesinan lo mismo hombres, mujeres y niños sin importarles nada, desconociéndolo, o decir que son daños colaterales o que fue un error de apreciación. No estaba bien ubicado el objetivo. El cinismo, la miseria humana acompaña a este par de regímenes, ¿no? Y en ese sentido, el peligro mayor radica en que no es un tema de conciencia de lo que hacen, es un tema que racionalmente realizan lo que realizan en función de destruir, de ocasionar daño, de apoderarse de países, de exterminar población, bajo esos objetivos primeros que les decía, ¿no? Petróleo, gas, rutas marítimas, territorios. Es absolutamente, si no fuese real, parecería increíble, ¿no? Pero claro, es real. Pablo, mira, según los propios documentos de Occidente, sus enciclopedias, ellos han estado sacando el significado puro y duro de terrorismo y hacen saber que el terrorismo es aquello que busca imponer objetivos políticos mediante el miedo. Te pregunto entonces, ¿encajaría la doctrina militar de Estados Unidos y de Israel con este tipo de definición clásica de terrorismo? ¿Considerarías que estos bombardeos sobre Irán constituyen, de hecho, un terrorismo en su forma más pura? ¿Por qué es que la comunidad a nivel internacional no ha calificado, como lo ha dicho usted, estas acciones como terrorismo de Estado, tan simple y llanamente como ha sucedido? Y viéndolo desde la política exterior de Estados Unidos, pues pudiéramos referirnos a casos como Vietnam, Afganistán, Nicaragua o ahora esta aventura desde hace 31 días contra Irán en torno a buscar sembrar el caos de manera clara y sin ningún tipo de ocultamiento. ¿Podemos hablar entonces de alguna manera de un patrón histórico de terrorismo de Estado estadounidense, pero a escala global? Absolutamente, Giovanni, absolutamente. Estados Unidos, sobre todo diría yo, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay intervenciones estadounidenses en Cuba, por ejemplo, cuando intervienen al final de la guerra Cuba, España ingresa y se apodera de Cuba, hasta el día de hoy tiene ahí la base naval de Guantánamo, y aprovecha de derrotar a España cuando ya había sido derrotada por los patriotas cubanos, se queda con Cuba, se queda con Puerto Rico, se queda con Filipinas, ¿no? Yo diría que el actual entre principios del siglo XX hasta fines de la Segunda Guerra Mundial fue un terrorismo de Estado en función de generar algunas invasiones específicas y el financiar y apoyar a ciertos dictadores, en Nicaragua, El Salvador. Pero posterior a la Segunda Guerra Mundial viene la política de Estados Unidos en materia más global, ¿no? Corea, su intervención en la guerra de Corea, su intervención en la guerra de Vietnam,
todo lo que significó el apoyo sistemático al régimen israelí, sobre todo a partir de 1967, cuando se produce la guerra de ese año. Israel ocupa Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán, la península del Sinaí, las granjas de Shiva en el Líbano, y todo lo que significa posteriormente las políticas de intervención en América Latina a través de golpes de Estado, financiados, catalizados, apoyados por Estados Unidos. Yo diría del 54, imagínate, Guatemala, Jacobo Arbenz, 64 en Brasil, 73 Chile, Uruguay, 75 Argentina, todo lo que significó la invasión de Granada, todo lo que significó la invasión y ataque a Panamá. No hay país latinoamericano que no haya tenido esta agresión. El año, recordemos el golpe de Estado en Irán contra Mossadegh, ¿no? Respecto a este contubernio británico, estadounidense, para apoderarse del petróleo, todo lo que significaron los ataques permanentes contra la revolución islámica desde sus inicios. Donde tú mires en el mundo, hay una política que, insisto en el tema, más allá de la semántica, ¿no? Más allá de quién define y cómo lo define. Por ejemplo, las resoluciones de la ONU hablan de el terrorismo como el uso intencional de la violencia indiscriminada contra civiles por motivos políticos, religiosos, ideológicos. Por tanto, ¿podemos hablar de terrorismo de Estado a partir de las propias resoluciones de la ONU? Absolutamente. Absolutamente. Pero además, con la hipocresía y el doble rasero, que Estados Unidos se reserva el uso unilateral del término terrorismo de Estado. No lo aplica a sus acciones, lo aplica a las acciones de los demás, ¿no? Entonces, en la práctica, más allá de debatir, es que si ciertas guerras, ataques aéreos, bloqueos, sanciones económicas o apoyo aliados son legítimos mediante el uso de la fuerza, que es lo que argumenta Estados Unidos, ¿no? Dice, no, yo ataco Libia junto a la OTAN porque Gaddafi está reprimiendo a su pueblo, y ataco a Siria porque Bashar al-Assad en 2011-2024 ataca a su pueblo. Se salta, se oculta, se invisibiliza que, por ejemplo, en el caso sirio, los centenares de grupos terroristas eran financiados, armados, apoyados precisamente por Estados Unidos, países europeos y monarquías del Golfo Pérsico que servían a esos intereses estadounidenses. Si tomas Afganistán, el mismo tema. Si tomas Irak, el mismo tema. Es decir, hay un terrorismo de Estado permanente que se extiende por décadas, y que han significado un terrorismo de Estado que se ejemplifica no solo en estos ataques aéreos, no solo en los bloqueos, en las sanciones, y va diversificando incluso el concepto de guerra clásica, hacia esta idea y práctica de guerra híbrida, de utilizar todos los mecanismos para atacar a los países, con una violencia sistemática además contra los civiles, a diferencia de años anteriores, donde las guerras en general la mayor cantidad de muertos eran los soldados, hoy son los civiles, porque con eso se genera terror. Por tanto, el término terrorismo de Estado, cuando en sentido crítico tú lo usas, es mediante la aplicación sistemática de la violencia de un Estado mediante bombardeos, ataques dirigidos selectivos, sanciones asfixiantes, operaciones clandestinas contra civiles en específico, científicos iraníes, por ejemplo, o colectivos civiles. Ataque a la ciudad de Teherán, ataque a Isfahán, ataque a cualquier ciudad de la República Islámica de Irán. ¿Para qué? Para intimidar, para dominar políticamente, para decir, si ustedes no ceden, si no capitulan, entonces voy a ampliar eso a infraestructura energética, gasífera, infraestructura sanitaria, a plantas desalinizadoras. Eso es encontrarnos con un Estados Unidos y con sus cervatillos europeos, el régimen israelí y otros, como el pilar del terrorismo global. Así lo ha definido Teherán y le encuentro absoluta razón. Y cuando usa sanciones económicas extremas, cuando apoyas a grupos armados y efectúas operaciones de inteligencia para desestabilizar a los gobiernos, ese terrorismo ya adquiere
una ramificación absoluta. Hay una política imperialista de Estados Unidos y su apoyo incondicional a Israel. Israel muchas veces cumple el papel de testaferro, ¿no? De punta de lanza, de ejecutar las acciones. Aquí en Chile teníamos un dictador que decía: no hay una hoja que se mueva sin que yo lo sepa. Y Estados Unidos ejecuta esa política claramente. No se mueve una hoja en el mundo, una hoja de terrorismo, de acciones desestabilizadoras, de saqueos, de sanciones, sin que los gobiernos estadounidenses lo sepan. Y hoy, incrementado aún más con este desquiciado, con este megalómano, con este mitómano que se llama Donald Trump, que además en sus disquisiciones y su dicotomía dice: vamos a atacar a Irán completamente en todo lo que haya que destacar, y después dice: estamos en conversaciones y hemos avanzado mucho. O sea, hay ahí indudablemente un personaje que muestra no 2 caras, 10 caras distintas. Así que creo que hay aquí un terrorismo de Estado que, más allá de definiciones jurídicas y que si no hay todavía una legislación internacional, que no, está claro, está clarísimo, y lo dice la propia Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51, cuando da legalidad al hecho de la autodefensa. O sea, no se va a menoscabar nunca el derecho inmanente de la legítima defensa individual o colectiva cuando se ataque en forma armada a un miembro de las Naciones Unidas. Y eso es lo que ha sucedido hoy. ¿Y qué ha hecho las Naciones Unidas? Nada. No aplica el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, su artículo 51, por ejemplo, que es el derecho de legítima defensa. Eso es lo que está aplicando Irán. Irán ha sido agredido. Irán no ha agredido. Irán está siendo atacado. Y su respuesta, incluso de parte del sentido jurídico internacional, se tiene y va consumado en función del derecho internacional. Así que creo que efectivamente, Giovanni, el terrorismo de Estado que practica Estados Unidos y su cervatillo no tiene discusión alguna. Señor Jofre, según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una de las formas más violentas para atacar a la humanidad son las sanciones económicas. Efectivamente, como usted decía, Irán desde el 79 es objetivo de sanciones económicas. Sin embargo, hay aspectos que han afectado mucho a la sociedad iraní, en el caso de los pacientes con piel de mariposa que necesitan tratamiento especialísimo, es decir, se ha urgido a Naciones Unidas de manera indirecta a Estados Unidos que permita precisamente el levantamiento de sanciones para tratamientos especiales. Sin embargo, se ha negado. Y ante ello mi pregunta es, la economía de la resistencia y la autosuficiencia que la República Islámica de Irán han promovido son temas que realmente han ayudado a, vamos a decir, a arremeter contra este terrorismo de Estado que ha aplicado no solamente Estados Unidos y sus aliados. Europa también ha aplicado sanciones severas a quienes negocien o hagan diferentes transacciones con Irán. Donald Trump, antes de lanzar esta guerra de febrero 28 y antes de junio igualmente, amenazó a ciertos países con que iba a cargarles 25% a 50% de aranceles en caso de comprar petróleo a Irán. ¿Por qué realmente ha sucedido esto de que nadie ha intervenido acerca al respecto de esto? ¿Por qué todo el mundo teme hacer, vamos a decir, un acto de desobediencia, como usando precisamente los principios del derecho internacional humanitario para poder ejecutar? Porque no solamente son transacciones comerciales, muchas de esas transacciones comerciales están implícitas ayuda humanitaria, ayuda a países en desarrollo. Entonces, ¿por qué continúa esta práctica, señor Jofre? Bueno, eso es una excelente pregunta, Cristina, desde el punto de vista de comenzar la respuesta a partir de por qué el mundo en general no reacciona, no se conduce como se conduce Irán, ¿no? Y lo primero que quiero destacar es que aquí Irán está dando un ejemplo de soberanismo.
un ejemplo de valentía, un ejemplo de la respuesta que hay que dar ante un matón, ante un supremacista, ante un totalitario como es Estados Unidos. La soberanía suele definirse como un poder supremo, ¿no? Que es independiente de un Estado para gobernarse a sí mismo, para tomar decisiones políticas internas y externas de acuerdo a lo que es su rumbo político, pero además ejercer autoridad sobre su territorio sin intervención extranjera. Eso es un acto de soberanía. Y en ese sentido, Irán está defendiendo su soberanía, su integridad territorial, su dignidad también. Ese es el primer elemento. Irán ejerce un acto de soberanía que el resto, que gran parte de los países del mundo no lo hacen. Por temor, por timoratos, por medrosos, por serviles, por cobardes, por malinches, como se le dice en América Latina, aquellos que prefieren servir al opresor que servir a su pueblo, ¿no? Los cipayos, los que se contrataban para ejercer represión y matar a su propio pueblo. Los tío Tom, como en Estados Unidos, ¿no? Aquellos esclavos que amaban más al esclavista que a su propia familia, que creían que eran parte de la familia. Muchos países europeos creen que son parte de ese abrigo, de ese apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos le ha dicho 30 veces, bofetada tras bofetada, que los desprecia, que son cobardes. Les ha dicho Trump con todas sus letras. Y en América Latina, por supuesto que tenemos gobiernos medrosos, timoratos y cobardes, ¿no? Que se reúnen con Trump para que Trump incluso insulte su idioma y les diga ese maldito idioma castellano. Esos representan a los cipayos, a los serviles, a los cobardes. Esos no merecen ningún tipo de respeto. Los países que merecen respeto son los que son capaces de oponerse, no por oponerse, sino porque su soberanía está delante, la defensa de su pueblo está delante, su integridad territorial, su dignidad. Y cuando se aplican sanciones económicas, como usted menciona, Cristina, esas son medidas restrictivas, absolutamente restrictivas e ilegales. La única manera de aplicar sanciones económicas contra un país no son en forma unilateral. Y Estados Unidos, en realidad, desprecia todo lo que es el derecho internacional, dicho así por Donald Trump. Yo no creo en el derecho internacional y no creo en la moral más allá de mi moral. Yo defino los límites morales de lo que hago. Entonces, esas sanciones económicas que van destinadas a embargar, a congelar activos, a tener limitaciones comerciales, no solo son ilegales, sino que van destinadas a forzar cambios políticos, dicen ellos. Dicen que además son sanciones para forzar cambios sin usar la fuerza militar. Y aquí tenemos un Estados Unidos que no solo ha ejercido sanciones permanentes contra Irán, sino que además usa la fuerza militar directa. El problema radica en que esas sanciones afectan a la población civil, causan crisis humanitaria, escasez de recursos esenciales, tecnológicos, fármacos, alimentos, genera pobreza. Por tanto, todo ese debate sociológico sobre la legitimidad o no de las sanciones, la verdad que queda desechado cuando uno ve lo que acontece con los países que son sometidos a sanciones, como lo ha hecho Cuba, contra Cuba desde el año 1951, 61 en adelante, ¿no? Cuba ha sido agredida y eso es un crimen de lesa humanidad. Es terrorismo de Estado también, tiene impacto humanitario, es terrorismo de Estado, sanciones comerciales, financieras. Irán está fuera del circuito del sistema de transferencia internacional, el sistema SWIFT, que sintomáticamente la sede oficial de ese sistema que reúne a los bancos, más de 12.000 bancos en el mundo, radica en Bruselas, la capital de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, casualmente está ahí, ¿no? Estamos hablando de que esas sanciones van en la misma línea que los ataques militares, en la misma línea de promover resoluciones que van contra los que son víctimas y no los victimarios. O sea, cuando usted tiene una resolución del Consejo de Seguridad que llama a terminar la guerra y abrir el estrecho de Hormuz, usted
usted le dice, ¿en qué mundo viven ustedes? ¿En qué mundo viven? Que termine la agresión imperial sionista contra Irán. Ese es el primer elemento. ¿O ustedes creen que Irán utiliza este mecanismo, esta herramienta del estrecho de Hormuz porque se le ocurre? No, está siendo agredido. Y un país agredido utiliza todo aquello que esté a su alcance que le permita su defensa. Irán ha ido más allá. Ha dicho, mis ataques van a ser proporcionales. Ustedes me atacan y yo los voy a atacar en la misma proporción. Pero ya, con toda razón, la República Islámica de Irán dice, no, este tipo de situaciones va a generar y está generando la decisión de una guerra que abarque muchos más elementos que lo que ustedes están haciendo hoy, porque ustedes día a día atacan mi infraestructura energética, eléctrica, atacan mis hospitales, atacan escuelas. Entonces va a llegar un momento, universidades, centros de investigación, puertos. En el caso del Líbano hemos visto cómo esa mentira de que se está atacando a Hezbollah, han atacado iglesias cristianas, han atacado a la población civil, han atacado a mezquitas, puentes, infraestructura. En Palestina es cosa de ver lo que han generado en estos 26 meses de agresión continua contra la Franja de Gaza, este genocidio, 78 años de ocupación, de colonización, de exterminio, y 26 meses donde han destruido en un 90% todo lo que sea habitable en la Franja de Gaza. Entonces, en ese plano, y sancionado además, el Líbano está sancionado. Palestina, ¿para qué hablar de sanciones en Palestina si ni siquiera se permite la entrada de alimentos, sin agua, sin gas, sin electricidad? Entonces, en ese plano, indudablemente, las sanciones no solo son ilegales por esencia, sino que representan un acto de terrorismo absoluto, creyendo que con eso van a lograr derrocar a un gobierno. Y estamos viendo que la mayoría de las víctimas, de los miles de iraníes que han muerto, estamos hablando de civiles completamente indefensos, que no tenían absolutamente nada que ver con este conflicto. Uno de los bombardeos más atroces sucedió precisamente iniciando el conflicto en la escuela de Minab. Fueron asesinadas más de 1,5 centenar de niñas inocentes. Y hemos visto cómo la solidaridad se ha impuesto incluso hasta desde un partido de fútbol donde los jugadores decidieron mostrar allí un símbolo, la mochila de esas niñas que ya no respirarán más, de esas niñas que en medio de su inocencia le apagaron sus vidas, Cristina, y que realmente es un acto repudiable visto desde cualquier punto y por supuesto estamos viendo que también hay un silencio mediático, hay también un actuar con mucha impunidad por parte de Israel y de Estados Unidos. Hay una complicidad y un apoyo mediático que también va acompañando todo el relato, y le pregunto, ¿cuál sería la responsabilidad tanto moral como política de los gobiernos de Occidente y sus medios de comunicación ante esta realidad? ¿Hasta qué punto se puede decir que los verdaderos terroristas son quienes manipulan y perpetúan estas agresiones? ¿Cómo puede la verdad mediática romper un cerco como este en cuanto a la información que se está dando a conocer, o la desinformación, para decirlo categóricamente, que se está dando a conocer? ¿Y cómo se puede mostrar al mundo quiénes son los auténticos perpetradores del terror día a día, hace más de 31 días ya, precisamente dentro del territorio de Irán? Bueno, fíjate que ahí hay una serie de elementos muy, muy simbólicos y que dan muestra del objetivo de estos terroristas estadounidenses, israelíes, y los cómplices del terrorismo, esos medios de desinformación y manipulación, esos políticos, los incitadores al genocidio, aquellos que callan, aquellos que no son capaces de decir las cosas como son, porque aquí, el día 28 de febrero, el mismo día del inicio de la agresión, se atacó a esta escuela primaria Shaharet Tayyebe en Minab, allí en Hormuzgan, ¿no?, en el sur de Irán. 168
pequeñas muertas, asesinadas, 14 maestras, 14 profesoras, 95 heridos. Lo criminal, lo alevoso, fue que además del primer ataque, se hizo un segundo ataque cuando acudió gente a ayudar, a tratar de socorrer. Y hubo un tercer ataque, y que eso fuese encubierto bajo la idea de que hubo un error topográfico, que en realidad había que un error de datos, o sea, y desconocer, más aún, la hipocresía, la inmoralidad de Estados Unidos y de su mandatario, hizo declarar de que las propias autoridades iraníes habían asesinado a esas niñas, porque estaban acostumbrados a matar civiles. Y después tiene que decir que en realidad se está investigando, que se está viendo, y ahí sale el tema del error, ¿no? Error. No, esto fue hecho el 28 de febrero, tal como el magnicidio de Seyed Ali Jamenei, para decir, nosotros vamos con todo en este ataque. Vamos a asesinar a hombres, mujeres y niños. Y esa prensa genuflecta, servil, despreciable, mayoritariamente occidental, que no es capaz de condenar, solo informa, solo dice, no opina. Este es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Es un infanticidio, principalmente. Además, era una escuela primaria de niñas. Es un feminicidio. Además, ¿dónde están las organizaciones de defensa de la mujer, de los niños, marchando en el mundo? Y esto me hace recordar la muerte de Mahsa Amini, ¿no? Y lo que significó la muerte cuando estaba bajo custodia policial, la muerte de esta mujer. ¿Y cómo se movilizó a masas en el mundo, ¿ah? Movilizó a masas y periodistas, y todos somos Mahsa Amini. Eso es hipocresía. Eso es un aprovechamiento político bajo, despreciable. Porque esto es lo que tienen que estar marchando las organizaciones. Ahí deberíamos estar en la calle defendiendo el derecho de los niños. ¿Dónde están las organizaciones feministas y de la niñez marchando por los 70.000 niños y mujeres que han sido asesinados en Gaza? Entonces, esos también son cómplices. Esos que se solazan y sacan carteles diciendo la revolución siria derroca a Bashar al-Assad, ahora sí las mujeres van a tener derecho, y mira lo que ha pasado en todo este tiempo. Miles de sirios que han sido asesinados en función de tener un terrorista como presidente, apoyado, aliado del régimen israelí de Estados Unidos, el mismo que provenía de un régimen, de un movimiento terrorista. Al-Golani es un terrorista por el cual se daban 10 millones de dólares por su captura, y de pronto se da la mano ahí en París con el presidente francés, va a la Asamblea General de las Naciones Unidas y da un discurso. Entonces, ¿cómo no nos va a indignar estos gobiernos serviles, lacayos? Gobiernos como el nuestro, acá en Chile, que señalan que su prioridad es las relaciones con Estados Unidos y que van a normalizar las relaciones con el régimen israelí. Da vergüenza, pero da un asco aún mayor. Es vomitivo, es despreciable, porque esos son tan criminales. Es criminal el que roba y es criminal el que recibe el robo. Es criminal el que ejecuta el disparo y aquel que le afirma el brazo para que dispare. Señor Jofre, hay también en Irán la experiencia que ha comenzado a experimentar, vamos a decir, la República Islámica de Irán, y es el terrorismo contra la información verdadera. Desde la guerra de 12 días, el régimen de Israel atacó la radio y televisión de la República Islámica de Irán, precisamente en el momento en que los periodistas estaban haciendo la labor que tienen que hacer de informar, y precisamente ese edificio de cristal que simbolizaba esa transparencia de la información de Irán, pues fue en directo ese ataque, y realmente los compañeros que estaban al aire en ese momento, como Sahar Emami,
se convirtieron en héroes del pueblo iraní precisamente ante esa valentía, ante esos minutos en que quieren silenciar la voz de Irán, la voz de la verdad. Hemos tenido otros ataques a la infraestructura de la radio y televisión en diferentes partes del país y realmente incluso medios extranjeros, Cristina. Sí, efectivamente, como RT en español, pero los periodistas se han convertido en una especie de objetivo del régimen de Israel y de Estados Unidos y no se dan cuenta que realmente decirles en este momento, desde aquí, desde Hispam TV, que los periodistas son combatientes de la información, son combatientes, saben a lo que se exponen, sin embargo, la verdad prima sobre cualquier interés que haya de por medio. Señor Jofre, me gustaría, usted como compañero también de la cadena y como un conocedor y que ha vivido varios de los conflictos del mundo, me gustaría escuchar su punto de vista. Lo primero es dar cuenta que el ataque al periodismo, el ataque a la información es uno de los objetivos, el acallar, el invisibilizar, el no dar cuenta. No es casual que el régimen israelí tenga una censura total respecto a los daños ocasionados por la respuesta de Irán. Hay que callar, tenemos que presentarnos fuertes, como que nada nos hace daño. Sabemos que no es así, pero esa censura de la que se considera la mayor democracia de Asia Occidental y la censura que también tiene la mayor democracia del mundo, como se autodenomina Estados Unidos, es una muestra evidente del temor. Ese temor que no tienen los pueblos en resistencia, ¿no? Que no tiene Hispam TV, que no tiene Press TV, que no tiene ninguna de las cadenas. IRIB, que fue bombardeada, representa la expresión máxima del desprecio que tienen estos criminales estadounidenses israelíes contra los comunicadores, los periodistas, la gente que trabaja en informar. Porque es necesario invisibilizar el mensaje, no mostrar, callar los crímenes, que no se conozca que asesinamos a 178 pequeñas, que no se conozca que estamos atacando infraestructura eléctrica, energética. Ese es su ideal, ¿no? Una táctica que no es nueva, porque lo han hecho también en Palestina. Por supuesto. La diferencia radica en lo siguiente, que en los últimos años, en el caso de Palestina, Giovanni, Cristina, 275 periodistas asesinados, más que todos los periodistas asesinados entre 1945 y el 7 de octubre del 2023. Fíjense que la cadena amiga, la cadena hermana Al-Mayadin, ha sufrido el asesinato de 3 de sus miembros, 3 más. Más recientemente. ¿No? Recién, Fatima Stuni, su hermano Mohammad Stuni, el corresponsal Ali Shoaib de Al-Manar, sí. Es decir, Al-Mayadin, Al-Manar, y bajo la acusación que eran informadores de Hezbollah. O sea, periodistas que están ejerciendo su labor, que aparecen con su chaleco de prensa. ¿Ah? Que han sido asesinados permanentemente, como fueron asesinados Farah Omar, Ravid Mamari del Mayadin también, Hadid al-Sayid. Son nombres que me vienen a la memoria, los periodistas que han sido asesinados bajo la acusación de que informan sobre el terrorismo. Entonces habría que matar a todos los que informan sobre Israel y sobre Estados Unidos, en esa lógica insana. ¿Ah? Estamos hablando del desprecio de elementos básicos, el respeto a la Cruz Roja, a la Media Luna Roja, a la labor sanitaria. ¿Cuántos médicos, enfermeras, auxiliares, choferes han sido asesinados a pesar de mostrar con toda su gráfica que se trata de ambulancia? No, es que esa ambulancia trasladaba a miembros de la resistencia. No, que recordemos... Pretextos, meramente pretextos que van imponiendo, Jofre, para llevar adelante su política de terror. Te agradecemos, Jofre, de verdad que hayas estado con nosotros en este tiempo, hayas compartido todas estas experiencias y, por supuesto, un análisis que siempre es de lujo para nuestra casa Hispam TV. Jofre, si quieres decir algo más, nos queda solamente un minuto para despedir.
Sí, quiero saludarlo a ustedes, Giovanni, Cristina y al conjunto de quienes trabajan en Hispan TV, porque sé que las condiciones no son las mejores, están bajo amenaza, tal como el resto de los periodistas y comunicadores de Irán, de Palestina, del Líbano, y eso hace más valerosa, encomiable y destacar lo que es el trabajo de Hispan TV, que no ha cedido a pesar de todos los ataques que ha tenido permanentemente. Así que un abrazo fraternal, un abrazo de hermano, un abrazo de colegas desde esta parte del mundo y toda la admiración a vuestro trabajo y a la resistencia de Irán, del Líbano, de Palestina, de Yemen, de las fuerzas de resistencia de Irán. Amén. Gracias, señor Jofre. Lo agradecemos, un Jofre, recíproco. Muchísimo. Creo que todo está dicho, Cristina. No queda nada más por decir. A ustedes gracias por la preferencia. Continúen con hispantv.com y sus redes sociales nos encuentran como Nexo Latino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.